sale aliento. Para un tiempo como este y situaciones del presente, momentos de reflexión con el evangelista internacional Julio Delgado. Julio Delgado. Que trae vida a mis huesos. Dios te bendiga. La reflexión para hoy la estará basando a la altura del verso número 36 en el capítulo número 13 del libro de los Hechos, que dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Hoy quiero llamar tu atención cuando apenas han transcurrido solo horas del comienzo de este nuevo año y cuando aún hay muchos tratando de hacer nuevas resoluciones y otros lamentándose por lo que no lograron en el año que acaba de culminar. Pero en lo personal lo acabamos y comenzamos haciendo una de las cosas que más me apasiona, y es la lectura. Pero algo curioso me aconteció en este día luego de culminar mi devocional personal y analizar varios versos de las Sagradas Escrituras. Vino a mi memoria un acto que acostumbraba a hacer durante mi juventud y que por haberme mudado a los Estados Unidos había olvidado, pero que 24 años más tarde, en uno de mis viajes antes de culminar mi mudanza a Puerto Rico, lo volví a hacer en un momento en donde fui a revisar unos trabajos que realizaban en el panteón en donde descansan los restos de quien en vida fuera mi madre, y era contemplar los epitafios. Un epitafio es una inscripción en las lápidas o en las tapas de los panteones de un fallecido para conmemorar su vida. Y de joven, al asistir a algún cementerio, me llamaba la atención ir a leer los mismos. No era una costumbre común, pero lo hacía a fin de conocer un poco sobre el trasfondo de la vida que tuvo la persona que ahora sus restos descansaban en aquel lugar. Por ejemplo, contemplaba cómo habían panteones sin identificar, cómo habían otros sin su adecuado mantenimiento, pero más me llamaba la atención los que contenían epitafios que, por ejemplo, decían: siempre serás recordado, fuiste el mejor padre e hijo, dejaste un enorme vacío, continuaremos con tu legado, por hacer mención solo de algunas frases. Y es allí en donde el Espíritu nos hace un llamado a la reflexión, porque tú serás recordado más por lo que tú haces y menos por lo que tú dices, porque tus acciones hablan más fuerte que la multitud de tus palabras. Sería bueno preguntarnos sobre qué palabras pudieran expresar en el epitafio escrito sobre nuestra lápida el día que ya no estemos presentes. Probablemente, como decía Billy Graham, el epitafio de la tumba de Jesús tuviera una notable diferencia con las inscripciones en las lápidas actuales, en donde normalmente leemos: aquí yace, y luego sigue el nombre y la fecha del nacimiento o del fallecimiento y tal vez algunas palabras sobre las virtudes del difunto. Pero el epitafio de la tumba de Jesús no está escrito en letras metálicas ni grabado en mármol. Lo pronunciaban los ángeles y no dice aquí yace, sino no está aquí. Al leer el verso 36 del capítulo número 13 del libro de los Hechos, hago un hipérbole al imaginar el epitafio de David en su tumba, que diría: aquí yace David, quien sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. El servicio a Dios y los prójimos es el mayor epitafio para la vida de uno, porque Dios no nos ha creado para que seamos servidos, sino para servir. Hombre de Dios que me escucha y mujer de Dios que analizas esta reflexión, ¿cómo y por qué te gustaría ser recordado? ¿Cuál sería la huella que te gustaría dejar? Porque haber vivido sin un legado es como haber caminado sobre la tierra sin dejar huellas, como si no hubieras caminado. Porque no es necesario tener un título, no es necesario ser rico, ni tampoco ser muy conocido o famoso. Yo solo quiero ser recordado como alguien que sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Pero te pregunto hoy, tu epitafio, ¿qué dirá? Si deseas contactarnos, es muy fácil comunicarte con el evangelista internacional Julio Delgado para tus eventos, campañas, conferencias o consejería, llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org. Gracias por permitirnos ser de bendición a tu vida.